¿Y si detrás de la máscara, detrás de todo lo que conocemos de uno de los iconos más famosos del cine de terror, se ocultase una historia real? ¿Y si no fuese solo una? En 1978 John Carpenter creó sin saberlo lo que sería un pilar fundamental del género, un hito inmortal que a día de hoy seguimos viendo estrenarse en la gran pantalla con sus secuelas. La última, Halloween Ends, parece poner punto y final a lo que un día supuso el nacimiento del slasher tal y como lo conocemos. El cierre de su historia, de Laurie y por supuesto de su villano, aunque sinceramente no creo que sea la última. Michael Myers, del que hoy vamos a hablar como pocas veces se ha hecho, porque todos conocemos lo que sucede en las películas, el pasado del perturbado personaje e incluso la personalidad extra y la identidad que le añadió Rob Zombie en su remake de 2007. Pero ¿y si os dijera que el macabro antagonista está conectado con algunos hechos acontecidos en la realidad? ¿Os suenan los nombres de Edmund Kemper y de Stanley Steers? Bienvenidos a la historia perturbadora que se esconde detrás de la máscara de Halloween. Durante la Noche de Brujas, en 1978, un hombre consigue escapar del psiquiátrico Smith's Grove y dirigirse por algún motivo a Haddonfield, un pequeño pueblo de Illinois donde sembrar el caos y convertir la noche de Halloween en un recuerdo gris para los habitantes del lugar. Michael Myers, el cual en 1963, 15 años antes, sería encerrado en dicho sanatorio mental después de que con 6 años acabase con la vida de su hermana. Una de las imágenes más icónicas del miedo, con esa mirada perdida y ese traje de payaso mítico. Regresando al 78 y a esa fatídica noche, Michael procede a matar a todo lo que se le ponga por delante, centrando su atención y objetivo en Laurie Strode, la niñera protagonizada por Jamie Lee Curtis, la final girl más famosa del slasher y la que, dándonos uno de los plot twists más potentes de la historia del terror, iba a resultar ser hermana de Michael, tal y como nos cuenta el cierre de Halloween 2. Myers no es el típico antagonista slasher, está claro que tiene algo más. Algo sobrenatural, algo que le aleja de ser un simple ser humano, pero sin dejar de parecerlo. Quizás uno de los motivos por los que el personaje destaca por encima de otros de corte similar es ese lado poderoso e incomprensible que incluso se llegó a explorar en Halloween 5 y 6, lo cual explicaría la imposibilidad de prácticamente acabar con él y que parezca completamente inmortal. Michael, como otros grandes iconos del cine de terror, no deja de ser una creación ficticia con una historia detrás también ficticia, pero que refleja los miedos, problemas y ansiedades de la época en la que se originó. Estamos a finales de los años 70, una época extraña y convulsa en Estados Unidos donde el número de criminales, desapariciones, secuestros y el nacimiento de asesinos en serie se disparó como nunca antes. Y a John Carpenter, el creador de la saga, le marcó profundamente un hecho ocurrido en su época de estudiante. Algo que, reconocido por él, le serviría para dar forma a su eterno villano. La visita al hospital psiquiátrico de Kentucky, donde conocería a un paciente que se le quedaría anclado en la memoria para siempre. Un chaval de 12 o 13 años situado en la zona con los internos más problemáticos. De mirada demoníaca, hueca, lo más terrorífico que he visto en mi vida, citando textualmente sus palabras del documental A Cat Above the Rest. Frase que recuerda a las pronunciadas por el Dr. Loomis al hablar de Michael Myers en la película original. Si hay una leyenda con la que siempre se ha relacionado a Halloween y a su demente enemigo es la ocurrida en los 60, surgida después de uno de los crímenes sin explicación más conocidos de la época, la muerte de Janet Christman, una niñera que fue hallada sin vida en la casa a la que había ido a trabajar para cuidar de los pequeños que vivían allí. Después de este oscuro suceso, comenzó a correr el rumor y el mito sobre una cuidadora infantil a la que le sonaba el teléfono mientras trabajaba, y al ir a contestar no encontraba a nadie al otro lado. Hasta que en un momento determinado, por fin alguien contestó. Una voz aterradora que le pregunta si ha ido a comprobar que los pequeños, los cuales dormían, estaban bien. Esta llamó a la policía de inmediato, los cuales al llegar comprobaron que las llamadas habían sido hechas desde la misma casa. Pero lo peor fue al subir las escaleras y llegar a las habitaciones, donde estos, a los que cuidaba, aparecieron sin vida, justo por no haber ido a revisar, como decía la voz, si realmente se encontraban bien.
Aunque esta historia es más una leyenda que otra cosa, sí que ha servido de inspiración para películas como Cuando llama a un extraño y por supuesto para Halloween, a la cual incluso Carpenter le quiso llamar The Babysitter Murder en honor a este perturbador relato. Pero si hay una historia real, aunque tiene parte de mito, que los fans de Halloween relacionan con la saga y la cual ayudaría a Carpenter a desarrollar su personaje, es, os adelanto, una de las más locas que vais a escuchar y que si no la conocéis vais a flipar. La de Stanley Steers. Un día de 1912 nacieron dos hijos varones de dos familias diferentes, el de los Steers y el de otra que no fue identificada. Supuestamente, una enfermera intercambió los bebés sin querer, entregando a los padres el hijo de los otros y al revés. Y ahora viene lo interesante. Cuando los Steers se dieron cuenta de ello y quisieron recuperar a su hijo verdadero, no pudieron. Y es que la otra familia había fallecido hace poquito tiempo en un accidente de tráfico con el bebé incluido. Obligados a quedarse con ese pequeño que no era suyo, estos empezarían a tratarle mal desde bien pronto, demostrando que no le querían. Cosa que se agravó aún más cuando tuvieron una hija, Susie, a la cual adoraban y la cual también enseguida comenzó a menospreciar y a tratar mal a Stanley. Pero un día Stanley se hartó. La noche del 30 de octubre de 1923, con 11 años, algo le hizo clic. Esperó a que su hermana volviese de recoger dulces y acabó con ella de manera brutal. Y cuando terminó, subió a la habitación de sus padres para también terminar con ellos mientras dormían armado con el mismo cuchillo de cocina. Después de perpetrar el crimen, Stanley salió como si nada a pedir caramelos y a celebrar por su cuenta la noche de Halloween. Cuando la policía llegó y se dio cuenta de lo que había sucedido, encontraron a este en un columpio cercano comiéndose esos dulces tranquilamente. Fue encerrado durante 13 años en un centro de rehabilitación mental donde fue estudiado y vigilado, aunque no se sabe exactamente qué sucedió con él después de eso, y lo que circulan son solamente rumores y leyendas sin nada claro ni conciso. Una historia bastante increíble, la verdad. Además del de Stanley Steers, hay otro suceso real que siempre ha sido relacionado con Michael Myers y la inspiración para su nacimiento. Más conocido que el anterior, el protagonista de esta historia es un psicópata que seguro que a algunos suena, y es que aparte de ser de los asesinos en serie más famosos de Estados Unidos, le podemos ver aparecer incluso en la serie Mindhunter. Edmund Kemper. Además, su historia tiene un paralelismo extraño con el villano de La Máscara. Ya desde pequeño, Ed mostraba un comportamiento violento y atroz, ya que le gustaba torturar y hacer sufrir a animales, cosa que por ejemplo en el reboot de Rob Zombie de 2007 podemos ver hacer a Michael. Llegando a tener miedo de su propio hijo, la madre de Edmund le obligaba a dormir encerrado en el sótano, alimentándole además con tan solo cabezas de pescado. Vale, también la madre hay que decir que padecía un trastorno límite de la personalidad, lo cual no ayudaba demasiado. Con 15 años cometió su primer crimen, bueno, sus dos primeros. Acabó, después de coger una pistola, con la vida de su abuela y más tarde la de su abuelo el mismo día. Además, fue él el que llamó por teléfono a su madre para avisarla y decirle lo que acababa de hacer. Después de ser internado en un psiquiátrico, consiguió hacerse amigo de su doctor gracias a su elevada inteligencia y le dieron el alta muy pronto, algo cuestionado por muchos de los médicos del centro. Así que, después de salir de allí, se fue de nuevo a vivir con su madre. Durante los primeros años de la década de los 70, Kemper se dedicó a poner fin a la vida de varias estudiantes y por último acabaría con la de su madre en 1973 de una forma que no os puedo contar aquí porque no le gustaría mucho a la plataforma. Pero es de lo más perturbador, creedme, que vais a leer o a escuchar en vuestra vida. Él mismo sería el que avisara a la policía y confesaría ser el responsable de la muerte de todas sus víctimas. A día de hoy sigue encerrado con pena de cadena perpetua en la prisión estatal de Vacaville. Hay detalles truculentos que, repito, no os he contado, pero que son espeluznantes y que bueno, pues si queréis saberlos, adelante, vaya vosotros. Como hemos empezado diciendo en el vídeo, Michael Myers es un personaje ficticio con una trama ficticia detrás de él. Pero es innegable la influencia tanto de la época como de ciertos casos reales y de las diferentes historias de las que bebe su peculiar e indescriptible identidad. Una de las representaciones más letales e indestructibles del mal en el cine de terror que sigue aportando entregas que los fans del slasher y sobre todo de Halloween celebran una tras otra. ¿Sois de ellos?
qué pensáis de las historias que os acabo de contar. ¿De qué otro personaje os gustaría un vídeo similar? Lo que queráis, bichos, dejádmelo en la caja de comentarios, reventad el vídeo al like si os ha gustado lo que habéis visto y recordad suscribíos, amantes del miedo. Gracias a los mecenas de Patreon por hacer que todos los días sea Halloween en este canal. Si queréis uniros a ellos, echad un vistazo en el link de la descripción. Nos vemos en la próxima, gente. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho14.